Imagine una prisión que lleva la resistencia humana al límite, haciendo difícil y casi imposible que un recluso sobreviva más allá del primer día. Desde la prisión de la Sabaneta, en Venezuela, famosa por estar dirigida por los propios presos, hasta Delfín Negro, en Rusia, donde los reclusos sufren un tormento psicológico implacable. Cada una de estas prisiones cuenta una inquietante historia de condiciones extremas y sufrimiento humano. Sumerjámonos en ellas. Prisión de la Sabaneta en Venezuela. También conocida como la Prisión Nacional de Maracaibo, la prisión de la Sabaneta era una prisión notoriamente violenta en Venezuela. Como una típica prisión venezolana, estaba gravemente superpoblada y los reclusos carecían de acceso adecuado a atención médica, alimentos y agua potable. Por lo tanto, la violencia entre los presos era habitual. Una peculiaridad del centro penitenciario es que está dirigido por los propios presos. Hay bandas entre los reclusos, cada una dirigida por un pran, es decir, un líder recluso. Mocho Edwin era uno de esos pranes. Fue famoso por la venta de drogas y la prostitución durante su estancia en la cárcel. Las continuas actividades de las bandas desembocarían más tarde en un motín. El 3 de enero de 1994, un grupo de reclusos provocó un incendio y posteriormente disparó o apuñaló a otros reclusos que intentaban escapar del fuego. Aunque se debate el número exacto de víctimas y heridos, muchos más presos murieron cuando las fuerzas de seguridad intentaron recuperar el control. Algunas fuentes afirman que murieron más de 150 personas. En 2013, murieron 69 presos, más debido a la falta de personal de seguridad, lo que dio lugar a la violencia entre bandas. Tras este motín, la prisión fue cerrada. Sin embargo, antes del cierre definitivo, las redadas de las fuerzas gubernamentales arrojaron enormes cantidades de armas, drogas y una colección de animales de la selva, incluidas algunas especies en peligro de extinción. Si la Sabaneta fue una pesadilla de violencia y caos, la siguiente prisión es aún más aterradora por su aislamiento y crueldad. Campo 22, en Corea del Norte. Conocido oficialmente como Kwaliso, colonia de trabajo penal, número 22, el campo se consideraba un campo de exterminio en Corea del Norte. Lo es porque está completamente aislado del mundo exterior. El campo se fundó hacia 1965 en Haeunjeong-ri y, en la década de 1990, se había expandido a las zonas de Chungbong-ri y Sawul-ri. El exguardia An Myong-chol describió las condiciones del campo como duras y potencialmente mortales. Calculó que cerca del 30% de los prisioneros tenían deformidades, como orejas arrancadas, ojos destrozados, narices torcidas y rostros cubiertos de cortes y cicatrices resultantes de la tortura. También dijo que a unos 2.000 prisioneros les faltaban miembros, e incluso a prisioneros que obviamente necesitaban ayudas para caminar, se les obligaba a trabajar. También se calcula que entre 1.500 y 2.000 reclusos mueren allí cada año por desnutrición, en su mayoría niños. Los reclusos tenían que realizar duros trabajos manuales en la agricultura, la minería y en el interior de las fábricas durante 15 horas todos los días. Y el único día festivo es el de Año Nuevo. Los reclusos sometidos a tortura con agua tienen que permanecer de puntillas en un tanque lleno de agua hasta la nariz durante 24 horas. Si se producía un incendio o se derrumbaba un túnel, se abandonaba a los presos dentro y se les dejaba morir. Kwon Hyuk, un antiguo oficial de seguridad, informó de que los cadáveres eran cargados en vagones de carga con carbón para ser quemados en un horno de fusión. Si el campo 22 de Corea del Norte era un lugar de sufrimiento impensable, la siguiente prisión es un verdadero infierno en la tierra, donde los reclusos se enfrentan a una lucha diaria por la supervivencia. Prisión de Gitarama, en Ruanda. Se dice que esta prisión en concreto es una de las más mortíferas del mundo, y la razón no es descabellada. Según los informes, la capacidad máxima de la cárcel es de solo 600 personas. Sin embargo, en su interior hay encerrados entre 6.000 y 7.000 reclusos. Lo que inicialmente se construyó en 1960 como alojamiento para los trabajadores británicos que se encontraban en el país, se convirtió de repente en una prisión que albergaba a algunos de los delincuentes más violentos del país, entre ellos violadores, ladrones y asesinos. Los reclusos pasan la mayor parte del tiempo de pie debido a la falta de espacio. Más preocupante es el hecho de que los reclusos se ensarzan con frecuencia en peleas mortales e incluso llegan a comerse los cadáveres de los presos asesinados para seguir con vida. Brigitte Troyon,
entonces del Comité Internacional de la Cruz Roja, denunció en su día las condiciones inhumanas del centro, que se cobraba la vida de entre 7 y 8 presos al día. Dicho esto, la mayoría de los reclusos sufren gangrena, y es porque a menudo permanecen descalzos. Desgraciadamente, hay muchos informes que afirman que algunos de los reclusos son completamente inocentes. Aunque el teniente coronel Charles Kayonga, comandante de Gitarama a mediados de la década de 1990, lo admitió desgarradoramente. Afirmó con rotundidad que la gran mayoría de ellos son asesinos. A pesar de las numerosas protestas de organizaciones de derechos humanos contra las deplorables condiciones en el interior de la cárcel, no se ha hecho nada serio para mejorarlas. Mientras que la prisión de Gitarama supera los límites de la resistencia humana, la siguiente prisión es una fortaleza de vigilancia implacable y tormento físico. Prisión del Delfín Negro en Rusia. La colonia penal número 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, en el Oblast de Oremburgo, conocida comúnmente como la prisión del Delfín Negro, es un centro penitenciario y uno de los primeros del Oblast de Oremburgo en aceptar presos condenados a cadena perpetua. La prisión alberga a unos 700 de los peores criminales de Rusia, entre ellos pederastas, asesinos, terroristas, caníbales y asesinos en serie. Todos los reclusos del centro cumplen cadena perpetua. Los reclusos permanecen aislados en celdas con 3 puertas de acero y están sometidos a vigilancia y supervisión las 24 horas del día. No solo eso, sino que también se les obliga a permanecer de pie y se les prohíbe descansar o sentarse en sus literas desde que se despiertan hasta que llega la hora de acostarse. Eso supone unas 16 horas de actividades físicas. Los guardias de la prisión colocan vendas en los ojos a los reclusos que llegan para que no tengan ni idea del mapa de la prisión. Incluso cuando son transportados de un edificio a otro, permanecen con los ojos vendados. Cuando son escoltados por los guardias de la prisión, los reclusos permanecen doblados por la cintura y con las manos esposadas a la espalda, más arriba de las caderas. Alexander Maslich, ex recluso, cometió 2 asesinatos mientras estaba encarcelado en Black Dolphin, antes de morir, por causas no reveladas. Mientras que la prisión de Black Dolphin aplica una disciplina física extrema, la siguiente prisión lleva el tormento psicológico a un nivel totalmente nuevo. Prisión de Bang Kwang, en Tailandia. Apodado el Bangkok Hilton, Bang Kwang es el sitio del corredor de la muerte de los hombres y la cámara de ejecución de Tailandia. En 2018 contaba con unos 6.000 reclusos. Todos los reclusos están obligados a llevar grilletes durante los 3 primeros meses de su condena. Sin embargo, en cuanto a los condenados a muerte, se les exigía llevar los grilletes soldados de forma permanente. Esta práctica no terminó hasta 2013. En el libro The Damage Done, El daño causado, el expreso y traficante de drogas Warren Fellows cuenta que los tailandeses apodaban a la prisión Gran Tigre porque merodeaba y se comía a los reclusos. Paul Hayward, socio de Fellows, también cumplió allí parte de su condena. En 1995, un británico llamado Alan John Davis fue condenado a muerte en Bang Kwang. Se convirtió en el primer europeo condenado a muerte en Tailandia. Sin embargo, tras 17 años de infierno en la prisión, fue puesto en libertad y posteriormente regresó a Reino Unido en 2007 tras ser amnistiado por el rey. En marzo de 2018, 510 personas permanecían en el corredor de la muerte. Chao Phraya Yarubon, el último verdugo de Tailandia que llevó a cabo una ejecución por fusilamiento, murió en 2012 tras haber ejecutado a 55 presos durante su carrera. Mientras Bang Kwang tortura a sus reclusos con el miedo constante a la muerte, el legado de la siguiente prisión se basa en el abuso físico implacable y la deshumanización. Prisión de Diyarbakır, en Turquía. Establecida en 1980 como prisión de tipo E, la prisión de Diyarbakır se convirtió en una prisión militar de ley marcial hasta 1988, cuando su control volvió a manos del Ministerio de Justicia. A principios y mediados de la década de 1980, sobre todo entre 1981 y 1984, los reclusos del centro estuvieron expuestos a horribles actos de tortura sistemática que hicieron que The Times la clasificara entre las 10 cárceles más tristemente célebres del mundo. Entre esos años, 34 presos perdieron la vida. Algunos de los métodos de tortura más habituales son las palizas severas y sistemáticas, los tirones de pelo,
las amenazas de muerte, la privación de agua y alimentos durante largos periodos, el ejercicio excesivo a temperaturas extremas y las posturas de tensión u obligar a los presos a permanecer de pie durante largos periodos. Bedi Tan, padre del escritor kurdo Altan Tan, perdió la vida en esta prisión a consecuencia de las torturas. Tras el golpe militar de 1980, aumentó el número de personas que murieron mientras eran interrogadas o encarceladas. No menos de 299 reclusos murieron a causa de las condiciones insalubres y la tortura en las prisiones. 14 murieron durante huelgas de hambre. 16 fueron asesinados a tiros porque supuestamente intentaron fugarse de la prisión y 43 se suicidaron. El 18 de mayo de 1982, 4 jóvenes presos, Mahmoud Zengin, Eshref Anyuk, Ferhat Kurtay y Nekmi Öner, se quemaron vivos en señal de protesta. El 24 de septiembre de 1996, algunos miembros de un equipo especial, gendarmes y guardias de prisiones, irrumpieron presuntamente en las instalaciones, matando a 10 reclusos e hiriendo a 46 presos. Mientras que la prisión de Diyarbakır es tristemente célebre por sus torturas sistemáticas, la siguiente prisión es igualmente brutal, pero con una historia impregnada de violencia política y sucesos trágicos. Prisión de Nairobi, Kenia. Conocida oficialmente como Prisión de Máxima Seguridad de Kamiti, en ella han estado recluidos muchos presos políticos, como Hussein Onyango Obama, Kenneth Matiba, Ngugi wa Thiong'o y Jonah Anguka. La prisión, que se construyó para 1.400 presos, alberga ahora a más de 3.600 en malas condiciones de vida. En la prisión se han llevado a cabo numerosas ejecuciones. Entre ellas destaca la del líder rebelde de los Mau Mau, Dedan Kimathi, ahorcado por la administración colonial británica el 18 de febrero de 1957. Asimismo, Hezekia Ochuka y Pancras Otello Okumu fueron ejecutados allí el 17 de mayo de 1987. Dentro de la prisión hay una celda particular condenada al bloque G. Este bloque es famoso por su estilo de vida especialmente brutal. Las condiciones allí están marcadas por la sodomía depredadora y los engaños de confianza por teléfono móvil. El 17 de noviembre de 2008 se llevó a cabo un registro en el bloque G en busca de teléfonos móviles, después de que el momento en que los guardianes estaban maltratando brutalmente a los reclusos fuera captado en vídeo de teléfono móvil y enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, KNCHR, y posteriormente mostrado en la televisión keniana. Kirugumi wa Wanjuki, que fue el verdugo más antiguo y hasta la fecha el último de Kamiti, murió en 2009. Ese mismo año, al menos 8 reclusos murieron como consecuencia de un brote de cólera en la prisión. Mientras que la prisión de Nairobi simboliza la lucha política y la brutalidad, la siguiente prisión es tristemente célebre por su aterradora historia de injusticia y abandono. Prisión de la isla de Petak, en Rusia. Conocida a menudo como la Alcatraz de Rusia, la isla de Petak alberga a los delincuentes más peligrosos del país. Aparte de la tortura mental, que supone pasar casi 23 horas al día encerrados en habitaciones para 2 personas, a la mayoría de los reclusos solo se les permiten 2 visitas al año, que es lo único que pueden esperar. La propia prisión es irremediablemente ineludible, ya que está rodeada por las gélidas aguas del Lago Blanco. Vasily Smirnov, uno de los guardias jefe, dijo una vez que los guardias dispararían a los reclusos que intentaran nadar. Un preso llamado Vladimir habló de cómo la prisión pronto se convertiría en su mausoleo. Eso es para decirles lo horribles que son las condiciones en la prisión. Los reclusos, que no siguen las normas, son encerrados en una habitación pequeña y oscura durante 15 días, con un cubo de metal y una percha de madera para sentarse. Además del puro aislamiento que sufren los reclusos, también tienen un acceso limitado a las instalaciones básicas, especialmente a los cuartos de baño, lo que contribuye en gran medida a la propagación de la tuberculosis entre la mitad de los reclusos. Aunque la prisión tiene fama de hacer todo lo posible para mantener a los reclusos a salvo de la violencia, las violaciones y los abusos que suelen producirse en la mayoría de las prisiones, la angustia psicológica que sufren los reclusos allí es suficiente para doblegar incluso al más endurecido de ellos. Mientras que la isla de Petak es tristemente célebre por su angustia mental y aislamiento, la siguiente prisión de
REEUUU. Destaca por su violencia y abusos sistemáticos. Rikers Island en EEUU. Como uno de los centros penitenciarios más grandes del mundo, Rikers Island tiene fama de violencia, abusos físicos y mentales, así como de abandono de sus reclusos. De hecho, estas condiciones han atraído el escrutinio de la prensa y la justicia a lo largo de los años, dando lugar a numerosas sentencias contra el gobierno de la ciudad de Nueva York. El 1 de junio de 2007, el capitán Sherman Graham y la subdirectora adjunta Gail Lewis fueron detenidos por encubrir una agresión a un recluso. En febrero de 2008, el funcionario de prisiones Lloyd Nicholson fue acusado de utilizar presuntamente a un grupo de reclusos adolescentes como ejecutores de un régimen denominado el Programa. El régimen es utilizado por los reclusos para otros reclusos como prueba y sistema de control entre ellos. Algunos reclusos fueron golpeados hasta la muerte, mientras que otros murieron como consecuencia de las duras condiciones. Uno de esos reclusos fue Kalief Browder, acusado de robar una mochila a los 16 años. Debido a la incapacidad de su familia para pagar la fianza de $3,000, fue encarcelado sin juicio ni condena durante 3 años en Rikers Island. Finalmente, fue puesto en libertad en junio de 2013, tras sobreseerse su caso. Sin embargo, 2 años después, Browder murió por suicidio, por ahorcamiento. Se alegó que las condiciones de su detención causaron su estado mental. Tuvo múltiples intentos de suicidio mientras estuvo encarcelado. Otro recluso, Bradley Ballard, murió a la edad de 39 años en el centro, tras permanecer 7 días confinado en su celda, sin acceso a su medicación ni a tratamiento médico. Aunque Rikers Island está plagada de violencia y abandono, la próxima prisión es recordada por sus catastróficos incidentes y su sombrío pasado. Cárcel de Carandiru, en Brasil. Conocida oficialmente como Casa de Detención de São Paulo, la prisión de Carandiru fue diseñada como prisión modelo para cumplir las nuevas exigencias del Código Penal de 1890. Drauzio Varela, destacado médico brasileño, trabajó como voluntario no remunerado en Carandiru de 1989 a 2001, sobre todo para hacer frente a la epidemia de SIDA. Más tarde, escribiría un libro en inglés titulado Carandiru Station, donde describe sus experiencias allí y las terribles condiciones de los reclusos. Joan Weiner, antiguo preso de Candiru, recuerda cómo los reclusos no llegan a ver el sol. En 1992, la prisión se convirtió en el escenario de la masacre de Carandiru, que dejó 111 presos muertos. El incidente comenzó con una pelea entre 2 grupos de presos, liderados por los reclusos Luis Tavares de Acevedo, conocido como Coelho, Conejo, y Antonio Luiz Nascimento, conocido como Barba, Bigotes. En la hora siguiente, la pelea se convirtió en un motín que duró 3 horas. En los años siguientes se producirían muchos más motines. Tras años de presión nacional e internacional, la prisión fue finalmente demolida el 8 de diciembre de 2002, quedando solo un bloque, que se utilizó como museo, hoy abierto al público. En contraste con la violenta historia de Carandiru, la siguiente prisión era conocida por su enfoque único y brutal del encarcelamiento y la ejecución. Casa del Viejo Sparky, en EEUU. La tristemente célebre prisión estadounidense es un centro en el que los reclusos se veían obligados a construir horrorosamente su propio confinamiento. Situada a orillas del río Hudson, la prisión ha dado muerte a unos 614 reclusos, tanto hombres como mujeres, a través de la silla eléctrica de Sing Sing, un equipo mortal conocido como Old Sparky. Cuando se construyó la prisión en 1825, el primer grupo de reclusos estaba formado por 100 hombres, que fueron transportados desde la prisión neoyorquina de Auburn. Sin embargo, con la llegada de los rezagados, no había celdas para albergarlos, por lo que se vieron obligados a construir sus propios muros carcelarios. Los primeros reclusos del centro se vieron obligados a pasar su encarcelamiento en total silencio. Este acto fue apodado el método Auburn, y los guardias se encargaban de imponerlo blandiendo látigos. Durante el día, los reclusos pasaban horas bajo un calor abrasador trabajando en la obra. Entre las ejecuciones más sonadas figuran la de Julius y Ethel Rosenberg en 1953 por espionaje a la Unión Soviética en la investigación de armas nucleares. Al año siguiente, Gerard Poff fue ejecutado por el asesinato de un agente del FBI.
La última persona ejecutada en el estado fue Eddie Lee Mays, un asesino convicto. Sin embargo, con la abolición de la pena de muerte en 1972, Old Sparky fue trasladado a otro centro, pero nunca volvió a utilizarse. Mientras que Old Sparky's House era tristemente célebre por sus prácticas de ejecución, la siguiente prisión lo era por su carácter ineludible y la dureza de su trato. Penitenciaría Federal de Alcatraz, en EUU. La Penitenciaría de los Estados Unidos, la isla de Alcatraz, también conocida simplemente como Alcatraz o La Roca, estaba destinada a los reclusos que causaban problemas continuamente en otras prisiones federales. Era como una especie de prisión de último recurso para recluir a los peores criminales sin esperanza de rehabilitación. Alcatraz adquirió notoriedad como la prisión más dura de Estados Unidos, hasta el punto de que muchos la consideraban la cárcel más temible del mundo de la época. Antiguos presos relataron cómo eran sometidos a brutalidad y condiciones inhumanas que ponían a prueba su cordura. Ed Woodke fue el primer preso que se suicidó en el centro. Ruth Perful se había cortado los dedos con un hacha que cogió del camión de bomberos. El 3 de diciembre de 1940, Henry Young asesinó a otro preso llamado Rufus McCain. Young, que había sido enviado a Alcatraz por el asesinato que cometió en 1933, había apuñalado a McCain en el cuello en la sastrería donde éste trabajaba. McCain murió 5 horas después. Los funcionarios de prisiones atestiguaron que una vez que un convicto llegaba al muelle de Alcatraz, lo primero que pensaba era en cómo salir. Eso demuestra lo horribles que son las condiciones allí. Durante sus 29 años de funcionamiento, ningún preso ha logrado fugarse. De un total de 36 presos que intentaron fugarse, 23 fueron capturados, 6 murieron por disparos, 2 se ahogaron y 5 figuran como desaparecidos y presuntamente ahogados. Si Alcatraz era conocida por sus duras condiciones y su seguridad, la siguiente prisión lo era por su extrema brutalidad y sus abusos contra los derechos humanos. Prisión militar de Tadmor en Siria. La prisión fue construida originalmente como cuartel militar por las fuerzas del mandato francés. Sin embargo, a principios y finales de la década de 1980, miles de presos sirios, tanto políticos como delincuentes, fueron alojados en la prisión militar de Tadmor. La prisión era conocida por sus duras condiciones, los graves abusos contra los derechos humanos, la tortura y las ejecuciones sumarias. Era tan alarmante que un informe de Amnistía Internacional de 2001 la describía como fuente de desesperación, tortura y trato degradante. El escritor palestino Salameh Kaileh, que pasó 2 años en la prisión, de 1998 a 2000, tras ser acusado de oponerse a los objetivos de la revolución que llevó al poder al partido Ba'ath de Assad, describió así la prisión. Es totalmente injusto llamarla prisión. En una prisión tienes derechos básicos, pero en Tadmor no tienes nada. Solo te queda el miedo y el horror. El 27 de junio de 1980, miembros de unidades de las Brigadas de Defensa, bajo el mando de Rifaat al-Assad, atacaron la prisión de Tadmor al amanecer, matando a unos 1000 presos en las celdas y los dormitorios. En mayo de 2015, el Estado Islámico de Irak y el Levante capturó Tadmor y se hizo también con el control de la prisión. Más tarde, publicó un vídeo de su interior en el que mostraba las duras condiciones en las que vivían los reclusos. Finalmente, militantes del EIL volaron el complejo penitenciario con explosivos el 30 de mayo. En contraste con la brutal historia de Tadmor, la siguiente prisión es conocida por sus duras condiciones y el severo trato que dispensa a los presos políticos. Prisión de Evin, en Irán. La prisión ha sido la principal unidad de alojamiento para los presos políticos de Irán desde 1972. Originalmente, estaba diseñada para albergar a 320 reclusos, 300 en 2 grandes bloques comunes y 20 en celdas solitarias. Sin embargo, bajo la República Islámica de Irán, la población carcelaria se disparó hasta los 15.000 reclusos. Según el académico Ervand Abrahamian, en teoría, Evin era un centro de detención para los que esperaban juicio. En realidad, Evin sirvió como prisión ordinaria, ya que muchos esperaron años antes de ser llevados a juicio. Una de las presas notables de Evin fue Marina Nemat, que pasó 2 años en Evin por participar en protestas contra el régimen en su escuela. Más tarde escribiría sobre su tortura y la muerte de sus compañeros en la prisión. Otra ex reclusa del centro, la ex enfermera iraní Hengameh Haj Hassan,
También escribió sobre su encarcelamiento en la prisión en 1981, tras ser detenida por presuntas conexiones con los muyahidines. Según ella, los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán torturaban frecuente y sistemáticamente a las reclusas. También describe una serie de ejecuciones en masa. En la unidad 209, todos los días sobre las 18 horas, a la hora de cenar, oíamos un ruido enorme y ensordecedor, como el de un camión desprendiéndose de una pesada carga de metal. Era la descarga de decenas de armas de fuego disparadas a la vez contra nuestros amigos, mientras que la prisión de Evin es conocida por la dureza con la que trata a los presos políticos. La siguiente prisión es famosa por su hacinamiento y abandono. Prisión Central de Monrovia en Liberia. En la prisión central de Monrovia, unos 1.400 reclusos se hacinan en un espacio construido inicialmente para menos de 400 personas. Con el exterior de la prisión remozado y las paredes brillantes de color gris claro. Los transeúntes pensarían que las cosas son igual de brillantes en el interior. Pero no es así. Mientras hablaba con los periodistas, un recluso no identificado, que ha pasado 3 años en la prisión tras ser condenado por cargos de violación, relató cómo los reclusos sufrían escasez de alimentos. «El gobierno nos da un plato de arroz al día, una vez al día», dijo. Mientras hablaba, otra docena de reclusos asentían con la cabeza. Incluso Barney G. Lake, responsable de la prisión, admitió que el hacinamiento que se vivía en el centro suponía una violación de los derechos humanos. En diciembre de 2022, la prisión se negó a admitir nuevos reclusos debido al hacinamiento. Ese mismo año, un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que había ocasiones en las que los reclusos tenían que dormir por turnos debido al hacinamiento. Además, tanto los reclusos como los celadores carecen de acceso a instalaciones médicas. En diversas ocasiones, los reclusos han protestado por las duras condiciones que siguen sufriendo en prisión. En contraste con el hacinamiento de Monrovia Central, la siguiente prisión es conocida por la violencia de las bandas y el hacinamiento. Penal de Ciudad Barrios, en El Salvador. Situada en San Miguel, El Salvador, la prisión de Ciudad Barrios es famosa por albergar a miembros de la banda Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. Originalmente diseñada para albergar a 800 reclusos, en la actualidad alberga a más de 2.500, lo que la convierte en una de las prisiones más hacinadas y violentas del país. De 2004 a 2015, Ciudad Barrios albergó exclusivamente a miembros de la MS-13, como parte de la política salvadoreña de segregar a los pandilleros en las cárceles, una política que desde entonces se ha revertido. Dentro de la prisión, los miembros de las bandas han establecido su propio orden. Con una proporción de 50 presos por guardia, los guardias ejercen un control mínimo y a menudo permanecen fuera de las instalaciones mientras la banda dirige las operaciones en el interior. Han organizado servicios esenciales como una panadería, un programa básico de rehabilitación e incluso un hospital, todo ello gestionado por los propios reclusos. Los militares apoyan a los guardias y vigilan los puestos para mantener el orden. La prisión también ha desempeñado un papel crucial en las actuales negociaciones de tregua entre la MS-13 y la banda rival 18 Street. Con la mayoría de los líderes de la MS-13 encarcelados aquí, Ciudad Barrios se ha convertido en un punto central en los esfuerzos más amplios de El Salvador para abordar la violencia de las bandas y su devastador impacto en el país. Aunque los líderes de las bandas, Ávila Gómez y Francisco Arturo Quintero, dijeron una vez a los periodistas que ambas bandas están intentando convivir. Mientras que Ciudad Barrios está controlada por las bandas, la cárcel de al lado es conocida por su singular autogobierno y su ambiente caótico. Cárcel de San Pedro en Bolivia. Esta prisión no es una cárcel típica, es una ciudad entre muros, donde sobrevivir incluso un solo día puede ser todo un reto. A diferencia de otras prisiones, los reclusos de San Pedro deben valerse por sí mismos. La prisión se diseñó originalmente para albergar a 600 reclusos y ahora tiene casi 3.000. Para empezar, no hay viviendas asignadas. Los reclusos tienen que comprar o alquilar sus celdas. En otras palabras, los reclusos más pobres acaban en las zonas más peligrosas, donde proliferan la violencia y el consumo de drogas. La prisión se autogobierna mediante comités de reclusos elegidos, pero esto no se traduce en seguridad. El principal método para hacer cumplir las normas es la violencia, a menudo a puñaladas. Los guardias de la prisión solo patrullan el perímetro, dejando el funcionamiento interno en manos de los propios reclusos, lo que a menudo conduce a un ambiente anárquico.
La vida en el interior también está marcada por la extrema disparidad de riqueza. Mientras algunos reclusos viven lujosamente, con baño privado y televisión por cable, otros se hacinan en celdas minúsculas y superpobladas. Los nuevos reclusos, por ejemplo, pueden perderse en esta sociedad caótica, luchando por encontrar un lugar donde dormir o alguien en quien confiar. Además, en la prisión abunda la corrupción. Los sobornos son habituales y, sin dinero, es casi imposible cubrir las necesidades básicas o incluso obtener protección. Mientras que San Pedro es una prisión autogobernada similar a una ciudad, la siguiente prisión es conocida por sus severas condiciones y su trato brutal. Prisión de Al-Jair, en Arabia Saudí. Sobrevivir un día en la prisión de Al-Jair, el mayor centro de máxima seguridad de Arabia Saudí, no es tarea fácil. Situada al sur de Riad, esta prisión es tristemente célebre por sus duras condiciones y el trato brutal que reciben los reclusos. Los presos, incluidos disidentes políticos, periodistas e incluso miembros de la familia real, son sometidos a una implacable combinación de tortura psicológica y física. La prisión está equipada con celdas de aislamiento y salas específicamente diseñadas para la tortura física, lo que garantiza a los reclusos un sufrimiento constante. Muchos detenidos permanecen recluidos sin cargos ni esperanza alguna de ser puestos en libertad, lo que agrava la abrumadora sensación de desesperación. Una de estas víctimas fue la princesa Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, miembro de la familia real saudí de 56 años, que fue presuntamente detenida en marzo de 2019 sin cargos. La oscura historia de la prisión incluye un devastador incendio en septiembre de 2003, que se cobró la vida de 67 reclusos. A pesar de los intentos de presentar las instalaciones como humanas, los informes de antiguos presos pintan un panorama sombrío de la realidad diaria en su interior. Aunque algunas celdas puedan parecer espartanas, pero limpias, la verdad está en lo que no se ve. Los malos tratos constantes y el coste psicológico de la reclusión indefinida. Para los reclusos de Al-Jair, cada día es una batalla por la supervivencia, con la amenaza siempre presente de la tortura, el aislamiento y la total incertidumbre sobre su destino. En contraste con la brutalidad de Al-Jair, la siguiente prisión es conocida por su severo aislamiento y sus duras condiciones de vida. Prisión de Qincheng, en China. Situada en las estribaciones de las montañas cercanas a Pekín, la prisión de Qincheng es famosa por sus duras condiciones, que hacen de la supervivencia un reto desalentador para los reclusos. Los reclusos son despojados de sus identidades a su llegada, reducidos a meros números y sometidos a un estricto aislamiento. Las celdas son duras y opresivas, diminutas, sin apenas luz natural y vigiladas con severidad para evitar cualquier intento de fuga o suicidio. El ambiente es sofocante y cada celda está equipada con lo mínimo: una cama baja, un escritorio diminuto y ninguna silla. Las comidas son escasas y poco nutritivas, diseñadas para quebrantar el espíritu tanto como para mantener el cuerpo. Los prisioneros soportan duros interrogatorios, a menudo en salas diseñadas para intimidar, con aire acondicionado para los guardias, pero no para los interrogados. La rutina diaria es deshumanizadora. No se permiten contactos personales entre los presos y el personal, lo que crea un entorno de aislamiento total. Incluso las tareas más sencillas, como ir al baño, son humillantes, con condiciones deliberadamente incómodas para aplastar cualquier sentido de la dignidad. El coste psicológico es inmenso. El 10º Panchen Lama, que estuvo encarcelado allí, estuvo a punto de suicidarse cuando no pudo soportar más las penurias físicas y psicológicas a las que estaba sometido en la prisión. Durante la Revolución Cultural, muchos reclusos murieron a causa de abusos y torturas. Mientras que la prisión de Qincheng es conocida por su aislamiento, la siguiente es tristemente célebre por su violencia y las condiciones extremas de sus peligrosos pabellones. Cárcel de Mendoza, en Argentina. La prisión está siendo gestionada por los reclusos más duros de Argentina. Hasta hace poco, los convictos más peligrosos estaban alojados en el pabellón 5, un lugar tan temido que ni siquiera los guardias se atrevían a entrar porque todos los reclusos llevaban un cuchillo o una pistola. Las comidas se hacían a distancia, sin que ninguna autoridad quisiera arriesgarse a aventurarse a entrar. Las condiciones eran tan espeluznantes que el fotógrafo Valerio Vispuri, que documentó las cárceles más tristemente célebres de Sudamérica,
tuvo que firmar un documento eximiendo a las autoridades de la responsabilidad de su seguridad antes de entrar. Vispuri describió el angustioso momento en que la puerta se cerró tras él, dejándole a solas con 90 de los criminales más violentos de Argentina. Estuvo a punto de ser degollado por uno de los reclusos cuando fue a examinar las condiciones del lugar. Sin embargo, en un giro inesperado, los reclusos, conmovidos por su valentía, le concedieron acceso total para captar las condiciones inhumanas que soportaban a diario. Las fotografías de Vispuri revelaron una realidad brutal: celdas abarrotadas, violencia extrema y una atmósfera cargada de miedo y desesperación. Los reclusos tenían que vigilar constantemente sus espaldas, temiendo ataques con armas improvisadas o algo peor. El ambiente de la prisión era tan insoportable que la indignación pública provocada por el reportaje fotográfico de Vispuri condujo al cierre del pabellón 5. Pero para quienes lo vivían, cada día era una lucha por la supervivencia en un lugar donde la esperanza era un bien escaso. Estas cárceles son algunos de los lugares más duros del planeta. Por desgracia, algunos no pudieron salir con vida. Para ver más vídeos, haga clic en la tarjeta de su pantalla.